Padre, te necesitamos. Escucha nuestros corazones. Espíritu Santo, habla en cada parte de nuestros corazones, Dios. Enséñanos a ser uno, como tú eres uno con el Padre. Te pedimos que nos des entendimiento y una revelación del poder que hay de estar unidos en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a estar navegando por varios textos bíblicos que ya hemos visto en las semanas anteriores, ¿ok? Y quizás tú digas, no, pero pastor, estás predicando el mismo mensaje cada semana. De cierta manera, sí. Pero la idea es esto, hasta que no lo practiquemos, no deberíamos movernos en otra dirección, ¿ok? Mateo 22, del 37 al 39, dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el contexto aquí es que le están tratando de hacer una trampa a Jesús, ¿ok? Le están diciendo, a ver, dinos cuál es el mandamiento de la ley más importante. Y Jesús cita un versículo en el libro del Deuteronomio que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿ok? Estos versículos que Mateo de 37 a 39 es nuestra visión como iglesia, ¿ok? Por eso decimos, hacemos un lugar primero a Dios y a otras personas. Amamos primeramente a Dios y a otras personas. Esa es la visión de nosotros como iglesia. Amar a Dios primero y amar a otros. ¿Ok? Dice, amar a Dios con todo tu corazón. Y luego dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Jesús le dice, lo más importante es que amen al Padre, a Dios Padre, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, o el que viene después, igual de importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que entiendas esto. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo sin amar a Dios primero. De ese nivel de importancia. ¿Ok? Porque lo único que vas a hacer es tratar bien a una persona, pero no vas a poder amar de la misma manera que Dios te ama. ¿Ok? Porque cuando conocemos a Dios y amamos a Dios, la percepción de nosotros mismos cambia. ¿Cómo cambia? Porque empiezo a escuchar y a saber lo que Dios piensa acerca de mí. Y cuando empiezo a creer lo que Dios piensa acerca de mí, me doy cuenta que lo que Él piensa acerca de mí lo piensa acerca de otros. Y empiezo a ver a la gente como Dios lo ve. Y empiezo a amar a la gente de esa manera. Todo nace de la intimidad con Dios, de una relación con Él primero. Y la razón que estoy hablando o citando este versículo hoy para empezar es porque si queremos ser una iglesia unida, necesitamos aprender a amar a Dios primero para poder amarnos unos a otros. ¿Se me explicó? Porque fíjate bien, cuando tú no quieres tener comunión con otros, no estás amando a Dios. Porque si amaras a Dios, tuvieras comunión con otros. ¿Se me explicó? La forma en que tratamos a otros dentro del cuerpo de Cristo, no estoy hablando del mundo, porque ahora te voy a explicar por qué le importa tanto primero en cómo nos tratamos nosotros. ¿Ok? La forma en cómo nosotros nos tratamos aquí refleja el cómo cada uno de nosotros ama a Dios.
¿Ok? Esto va mucho más allá de tu personalidad, porque hay personalidades, ¿ok? Hay gente más tímida, más espontáneas, así que reflejan todo y eso y dan abrazos a todo el mundo. Eso no es amor, ¿sí me explico? No confundamos personalidades con amor, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en qué es el amor. Si vas a capítulo 13 de Primera de Corintios, dice que el amor es paciente, el amor es esto, es lo otro. Esa es la definición de amor de la Biblia. Y esa definición de amor define también quién es Dios. ¿Ok? So, no confundas personalidad con lo que es el amor realmente. Dice, el amor todo lo perdona. ¿Ok? So, cuando entiendes de que amar a otros involucra perdonar a otros, involucra ser paciente con otros, involucra todo lo que es Corintios 13. Lee todo el capítulo de Corintios 13. Describe realmente esa sección está construyendo algo para hablar del Espíritu Santo, pero no das una idea de qué es el amor. ¿Ok? So, tenemos que entender eso, de que para ser la iglesia de Cristo tenemos que amar a Dios, porque si nos enfocamos primero en amar a Él, el amar a otros va a ser algo espontáneo, porque es un reflejo de mi relación con Él, de mi intimidad con el Padre. Entonces, si tú dices, a mí me cuesta, por ejemplo, participar de ciertas reuniones porque no me cae tal persona, ese no me cae, ese es simplemente falta de amar a Dios. Ni siquiera es la falta de amar a la persona. Él refleja que no amas a Dios lo suficiente para amar a esa persona. ¿Sí me explico? Y eso ocurre tanto en nuestra cultura y ocurre mucho más entre las mujeres. ¿Ok? ¿Ok? Ay, no. Hey, tengo 41 años, he vivido suficiente para escuchar a mujeres decir, es que no me cae ella porque viene con la misma blusa que yo vengo. ¿Sí me explico? Entre los hombres es diferente. Pero sí me explico. Hey, y te lo digo en serio. Lo digo en serio. Porque hay mujeres que no asisten al grupo de mujeres por esas razones. Porque no les cae a alguien. ¿Sí me explico? Y lo digo en serio. Porque eso es falta de amor. No es tanto que no te caiga Nancy. ¿Sí me explico? Es, por ejemplo, por decir, si tú tienes algo contra Nancy, realmente lo que tienes es algo en contra de Cristo, porque ella es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí tiene sentido? Ella es el cuerpo de Cristo igual que tú. Y cuando lees el Corintios dice, ¿cómo puede ser de que una mano vaya y le pegue a la otra mano, le pega el pie y todas esas cosas? Eso no tiene sentido. El cuerpo no se ataca a sí mismo. Cuando el cuerpo se ataca a sí mismo es porque algo anda mal. Entonces, te lo digo honestamente, cuando tenemos esas cosas que son parte de nuestra cultura, tenemos que decir, ¿sabes qué? Esta parte de mi cultura no la necesito. No importa qué tan orgulloso seas de tu país, pero no sirve, no funciona, no es del reino de Dios. Y debemos quitar esa parte de nuestra cultura y adoptar la cultura del reino, porque ahora somos ciudadanos del reino. Y tenemos que empezar a ver las cosas así. Entonces necesitamos amar primero a Dios para amar a otros. ¿Ok? Y sé que eso suena de una vez así bien duro y eso, pero sabes que, hey, oraste, Dios, le pediste al Espíritu Santo que te hable y te está hablando. So, esa es la trampa de orar, ¿no? Pero necesitamos comprender eso. ¿Ok? Cuando no queremos estar con la gente, es mucho más allá de una personalidad. Es algo que refleja en cómo amamos a Dios. ¿Cómo se arregla eso? Empieza a poner a Dios primero.
Haz un lugar para Él primero. Y vas a ver que eso se arregla. Parte de mi testimonio es eso. Yo era súper tímido. O sea, yo recuerdo en la escuela primaria siempre caminaba y toda la escuela siempre caminé mirando al piso. ¿Ok? Para evitar el contacto con otras personas. Yo recuerdo en la secundaria, mi salón estaba en el segundo piso y la mayoría de los chavos están ahí con todos sus grupos. Yo iba a la escalera a esperar que sonara el timbre para ir a la clase, porque no tenía que hablar con nadie. El deporte que practiqué y que era bueno en era natación. No puedes hablar con nadie debajo del agua. ¿Sí me explico? Yo era muy tímido. No hablaba con nadie. Hacer lo que hago ahora era lo que menos me imaginaba hacer en mi vida. Pero Dios tocó mi vida en el 1998 y todo eso cambió. Empecé a entender de que me ama y que puedo amar a la gente. Y empecé a hacer amistades. Yo no tuve amistades hasta los 15 años. O sea, sí tenía amigos con que jugaba, pero la gente de confiar no lo tuve hasta los 15 años. Pero algo pasa cuando empiezas a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y empiezas a relacionarte con Él y empiezas a cambiar. Eso es algo que transforma. Su amor transforma, su presencia transforma. ¿Ok? Tenemos que amar a Dios primero. ¿Ok? Entiende, estamos hablando de la iglesia, de la unidad, estamos hablando de nosotros. ¿Ok? Hemos leído un versículo en Efesios por varias semanas y lo voy a volver a leer. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y ahí te lo puse en mayúscula, la iglesia. ¿Okay? ¿Quién es la iglesia? ¿A quién Cristo le dio esos dones? A nosotros. ¿Okay? Di esto en voz alta. Cristo me dio un don. ¿Ok? Escucha bien, cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta. Hay dones que vienen del Padre, hay dones que vienen del Hijo y hay dones que vienen del Espíritu Santo. ¿Ok? Estos son los dones que da Cristo. ¿Ok? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros no son títulos, son dones. ¿Ok? Y esos dones los dio ¿quién? Los dio Cristo ¿a quiénes? A nosotros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, que edifique la iglesia. ¿Ok? El trabajo es llevar a cabo en la obra de Dios para que la iglesia sea edificada, es decir, el cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, conocimiento del Hijo de Dios y seamos maduros en el Señor, es decir, que hasta llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente nueva de enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. ¿Qué pasa cuando Cristo da dones y empezamos a creer en esos dones y vivir en esa unidad? No somos engañados. Es el resultado de eso. Cuando empezamos a convivir unos con los otros. Porque hay un don que Cristo te dio a ti, uno de esos 5 dones que yo necesito para que yo sea edificado y pueda crecer. No importa la edad que tengas, lo que importa es que si has rendido tu vida a Cristo. Él te ha dado ese don y ese don hay que desarrollarlo y nos necesitamos unos a otros para desarrollarnos y crecer juntos. En cambio, hablaremos la verdad con amor
y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjate bien, a través de esos dones que Cristo dio, nos vamos a parecer más y más a Él. Si quieres parecerte más a Cristo, ¿cuántos quieren parecerse más a Cristo? Ok, entiende esto. Nos necesitamos unos a otros. Porque eso no va a suceder si no estamos unidos. Necesitamos unos de otros para ser más como Él. Mira lo que dice este verso, el 16, dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte a cumplir con su función específica. O sea, cada uno de ustedes a cumplir con tu rol específico que Cristo te asignó porque te dio ese don, ayuda a que las demás partes ¿qué? Se desarrollen. Entonces, ¿qué pasa? Todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Comprendes lo importante que de cada uno de nosotros? No importa la edad que tengas, lo que importa es que hayas rendido tu vida a Cristo. Desde ese momento Él te puede usar para que podamos crecer. Es nuestro deber el crecer. Es un deber de nosotros. Y someternos a Cristo y amar a Dios, hacer un lugar para Él primero, porque eso nos va a llevar a amar a otros. Es nuestro deber. La unidad es algo importante. La idea de que tú puedes crecer en tu casa y no ir a la iglesia, honestamente es una mentira del enemigo. Porque Cristo diseñó la iglesia y aquí está claro cuál es el diseño y el propósito de la iglesia. Y cualquier persona que te diga, yo puedo quedarme en mi casa y ver prédicas y crecer con eso, es una mentira. Es una mentira, vas a estar desnutrido. Y especialmente si crees que la iglesia es un problema. ¿Sabes qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Cada vez que tú atentas en contra de la iglesia, estás atentando en contra de Cristo. Necesitamos la iglesia para crecer. Necesitamos la iglesia, no podemos ser independientes. Y cuando me refiero a la iglesia, estoy hablando de nosotros, las personas que forman el cuerpo de Él. Nos necesitamos. No podemos estar solos. Él nos diseñó para que eso funcione así. Te voy a mostrar cuál fue el diseño que Él quiso con la iglesia. Tenemos un ejemplo claro en la Biblia. Hechos capítulo 2. Dice, todos los creyentes de ¿qué? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, participar junto en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Eso dice que todos los creyentes ¿qué? Se dedicaban. Piensa en esa palabra, dedicaban. Dedicación, enfoque, dedicarse a algo. Es que es devoto a eso. Se dedicaban a las enseñanzas, de los apóstoles, lo que enseña la palabra de Dios. Y luego dice que a la comunión, se dedicaban a la comunión fraternal. Tenían amistad, se relacionaban entre ellos. Dice, participaban juntos en las comidas. ¿Cuánto les gustan los tacos? Participaban juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor y a la oración. Estas personas comían juntos. Y no era solamente fíjate, la idea
Hace unos minutos hicimos la Santa Cena, ¿ok? Que es la Cena del Señor, ¿ok? La forma como lo hacemos hoy día en la era moderna de las iglesias es la peor, la forma que Cristo nunca imaginó que se hiciera. Honestamente. ¿Cómo se hacía la Cena del Señor? Era parte de la comida. Ellos comían y tenían pan. Y luego alguien decía, partamos el pan, recordemos lo que Jesús hizo a nosotros. Era una celebración, no era algo triste. Y decían, aquí está la copa, vamos a tomar la copa. En el pan hay sanidad, hay unidad, somos uno en su cuerpo. En su sangre hay perdón y libertad. Perdón del pecado y libertad del pecado. Y era una celebración. Lo que hacían cuando comían juntos era muy diferente. Hoy día nos quejamos o nos sentimos mal si una persona está tomando la cena del Señor y está parada o está sentada. Unos se ofenden porque están sentados, otros están sentados y otros porque no tienen la reverencia suficiente. Y no fue así como Cristo se imaginó este momento, porque cuando Él lo hizo fue durante la Pascua. Y yo no sé si tú has participado de una Pascua judía. Yo sí. Pero es una comida muy rica. ¿Ok? Y tiene mucho simbolismo, pero es un banquete. Y comen cordero, comen un buen de cosas. Hay una sopa. Hay diferentes cosas, elementos que comen. Y parte de esa celebración está el partir el pan y tomar de la copa. Al menos creo que se toma de la copa 7 veces. Es una celebración. Busquen información sobre eso. Busquen sobre la Pascua, la cena de la Pascua. Y van a entender que es una celebración. Y fue lo que Jesús hizo. Y cuando Él resucita y va al camino de Maús con 2 discípulos de Él, dice que se sentaron a comer. ¿Y qué hizo Jesús? No era la Pascua. Se sentaron a comer y Jesús partió el pan y se les abrieron los ojos. Porque era lo que hacían los creyentes. Partían en pan. ¿Qué significa eso? De que iban a casas y comían juntos. Ahorita lo voy a leer porque dice específicamente que comían juntos en casas. ¿Ok? Pero ahorita me estoy reteniendo porque quiero decir muchas cosas y quiero esperar que la Biblia lo diga antes que yo lo diga. ¿Ok? Y luego decía, juntos en comida, entre ellas la cena del Señor y la oración. Ahora, ¿qué era aquí lo más importante? Por lo general dejan lo más importante a lo último en una frase así. Pero también te das cuenta en el contexto, porque estamos en el capítulo 2 de Hechos, de que en el contexto lo más importante que ellos practicaban era ¿qué? La oración. Porque todo esto que estamos leyendo, de que le sucedía a la primera iglesia, era el resultado de oración. Ahora mira el siguiente verso. Fíjate, se dedicaban a las enseñanzas, se dedicaban a la comunión, a participar, comían juntos y se dedicaban a la oración. ¿Ok? ¿Qué surge por eso? Un profundo temor reverente vino sobre ellos. Porque se dedicaban a esas cosas. Porque se dedicaban a esas 4 cosas. A la enseñanza, a la comunión, a comer juntos y a la oración. Porque se dedicaban a esas 4 cosas. Vino un profundo temor reverente, vino sobre ellos. Y los apóstoles realizaban señales milagrosas. ¿Quiénes veían esas señales? La gente que seguía a Jesús. No era para los no creyentes. Las señales y milagros era para este grupo de personas. Nosotros pensamos que a veces las señales deben ser para el mundo. No, las señales es para la gente de Dios. El mundo las observa de lejos y aumenta su fe y viene a Dios.
pero las señales es para nosotros, para su cuerpo. So dice que realizan estas señales y dice, pero a causa de esas 4 cosas que se dedicaron, vino ese temor reverente, ese temor a Dios, y su fe aumentó, y la fe que tenían, por su fe, entonces ocurrían milagros en la casa. ¿Cuánto quieren ver milagros en la casa aquí? Entre nosotros. ¿Ok? ¿Sabes cómo vamos a alcanzar eso? Si nos dedicamos a las enseñanzas, si nos dedicamos a la comunión, a participar juntos de las comidas y a la oración. Esa es la única forma que va a suceder. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y esto es muy importante porque tú ves eso de que, pues yo tengo necesidad y nadie comparte conmigo. Pero tenemos que estar juntos primero. Primero tenemos que dedicarnos a las enseñanzas, primero dedicarnos a comer juntos, a orar juntos, a tener comunión juntos, y esas cosas van a surgir. Porque si hay necesidad, por ejemplo, en Versa, yo no voy a saber su necesidad si no estoy teniendo una comunión con él. ¿Cómo voy a saber eso? Si no hay comunión con él, no voy a saber que, no sé, se dañó su carro o lo que sea. Y si yo sé que tengo comunión con él y se daña el carro y tenemos comunión con los otros, yo puedo correr la voz ahí, ayudemos a Versa. Le pasó algo a su carro. Boom, se lo reparamos. Pero no ocurre esas cosas hoy día porque no hay comunión. Y la forma en que vemos esas cosas es la forma de nuestra cultura latinoamericana y que vemos cómo podemos sacar provecho de esas cosas. ¿Me explico? Porque queremos traer nuestra cultura a la cultura del reino. Y la cultura del reino no es compatible con nuestra cultura latinoamericana. ¿Cuántos han visto la serie Malcolm el del medio? Ceci, yo conocí esa serie en México y la veía con Ceci todos los días. Malcolm el del medio. Hay un episodio. ¿Cuántos conocen la serie? Yo no la he visto. Breaking Bad. Esa es más popular. Bueno, el protagonista de la serie de Breaking Bad, antes de actuar en esa serie, era de Malcolm el de medio, el papá. Se llama Han. Hay un episodio de Malcolm el medio de que ellos asisten a una iglesia. ¿Ok? Y asisten a una iglesia y van de visita y lo reciben también. Y que en ese mismo día se enteran de que Hal necesitaba ayuda en su jardín. Y la iglesia va y le ayuda en el jardín. Y luego ellos se sienten tan amados y eso, y que de repente le ofrecen servicios para cuidado de niños. Y tenían creo que unos recién nacidos en ese momento, unos, no sé si gemelos o qué. Pero entonces querían que ahora la iglesia cuidara a sus niños. ¿Ok? Y van y la iglesia le cuida a sus niños. Y empieza la iglesia a hacer muchas cosas por ellos. Y están todos felices acerca de la iglesia. Pero luego llega uno de los líderes de la iglesia y le dice, ok, Hal, ahora te toca a ti ayudar a la familia tal. Y Hal se queda así como que, ¿qué? ¿Ayudar? No, ustedes hacen por mí. Y de repente se van de la iglesia por eso. ¿Sí me explico? Nuestra cultura, pensamos cómo podemos sacar provecho gratis de la gente. Pero eso es una cultura que no ama. Porque cuando amamos a Dios primero, entonces vemos cómo Dios se maneja en esa situación y empezamos a actuar en la manera del reino de Dios. Pero empieza por amar a Él primero. Y si no estamos funcionando como la iglesia de Cristo hoy día, tiene que ver mucho en cómo amamos a Dios primero. Por ahí es donde tenemos que empezar.
De hecho, esta iglesia de Hechos que estamos leyendo empezó así. Empezó a tener reuniones de oración únicamente. No había prédica, no había nada de eso. Por mucho tiempo se dedicaron solamente a orar, a poner a Dios primero. Y vino la llenura del Espíritu Santo y nace la iglesia. Nace la iglesia por medio de la oración. Adoraban juntos en el templo cada día. Mira lo que dice, se reunían en casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Verso 47 dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ok. Como te lo dije hace una semana, hasta este punto es que se habla de algo de evangelismo. Al principio se está hablando de ¿qué? Las 4 cosas. Se dedicaban a 4 cosas. A la enseñanza, a la comunión, a participar junto a comidas y adoración. Eran las 4 cosas que se dedicaban. Ok. Nunca dice que se dedicaban al evangelismo. Pero estaban creciendo increíblemente. Mínimo cuando se está hablando de esta sección, al menos sabemos que hay 3,000 personas convertidas. Pero ¿de qué se hablaba? Se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión, a participar de comida juntos y a la oración. Nadie estaba evangelizando. No porque el evangelismo no se deba hacer, sino por esto, porque Dios agregaba a la gente. Ellos tenían un buen testimonio. Dice que disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Eso habla del testimonio que tenían en la comunidad. La gente veía y escuchaba lo que estaba pasando entre ellos. Y escuchaba sobre los milagros que ocurrían. Y veían cómo se amaban ellos entre otros. Y ¿sabes qué? Eso atraía a la gente a Dios. Por cómo ellos vivían juntos. Ahora, ¿hasta ahora estamos todos de acuerdo con esto? Es un reto grande, ¿verdad? Es incómodo porque nos debe llevar a vivir de una manera que no hemos vivido o hemos pensado que la iglesia debería ser una forma y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, estamos viviendo algo diferente. ¿Okay? Hace años, cuando empezamos a estudiar todo el libro de Hechos juntos, nos dimos cuenta de eso. ¿Ok? Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Sabías que Jesús oró por ti en la Biblia? ¿Sabías eso? Veo unos no, veo unos sí, unos sí. Ok. Hay una oración que Jesús hizo por ti en la Biblia. Está registrada. Ahora piensa en esto. Si no sabes que Jesús oró por ti en la Biblia, imagínate qué es lo que Él pediría por ti al Padre. ¿Ya te lo imaginaste? Ok, te voy a leer lo que Jesús oró por nosotros. Ok. En Juan capítulo 17. Ok, lo puedes leer. Inicia Jesús orando. Jesús está en el Getsemaní, está orando antes de ir a la cruz. Y del verso 1 al 19, Jesús está orando por lo que le va a suceder y por sus discípulos que están con él. ¿Ok? Pero en el verso 20 en adelante, Él empieza a orar por ti y por mí. ¿Ok? Y esta es la oración que Jesús hizo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Eso somos tú y yo. ¿Ok? Presta atención porque esta es la oración que Jesús hizo por ti y por mí. Te pido que todos seamos uno,
así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a seguir leyendo la oración, pero déjame ampliar aquí. Dice Jesús que le pidió al Padre que tú y yo seamos ¿qué? Uno. De la misma manera que Él es uno con el Padre. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que seamos uno. De acuerdo con este versículo. Exacto. Que el mundo sepa que Jesús lo envió. ¿Sabes qué pasa cuando hay unidad y somos uno? La gente va a saber que Jesús fue enviado por Dios por el testimonio de la unidad. Esta casa no se va a llenar por un predicador específico o por una adoración específica o un grupo de alabanza específico. Esta casa se va a llenar si hay unidad en nosotros. Pero ¿cómo empieza esa unidad? Haciendo un lugar para Dios primero, amar a Dios primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza y amarnos unos a otros. ¿Comprendes la diferencia? Hay muchas iglesias que se enfocan en cómo atraer a la gente. Nosotros no nos vamos a enfocar en atraer a la gente, nos vamos a enfocar en hospedar la presencia de Dios para amarnos unos a otros y vivir en unidad. Ese es nuestro enfoque. Y eso va a atraer a la gente a este lugar, porque Dios va a agregar a la gente, no nosotros. Él la va a agregar, pero debe haber unidad en nosotros primero, para que el mundo crea que el Padre envió a Jesucristo. Mira lo que dice Jesús, continúa orando por nosotros. Le he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Qué nos dio a nosotros? La gloria que el Padre le dio a Jesús nos ha dado a nosotros. Jesús nos la dio a nosotros. ¿Comprendes eso? ¿Para qué? Para que seamos uno. Y este es el asunto. Muchos pensamos en la gloria o algo así de Dios para nuestro beneficio. Y eso es porque no entendemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No entendemos la bendición del Padre. Pero Jesús nos ha dado su gloria para que podamos ser uno. Dice, aquí continúa Jesús. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Puedes decir, el Padre me ama, Dios me ama. Ahora piensa en esto. ¿Quién hizo esta oración? Jesús. Jesús oró por ti de esta manera para que tengamos unidad. Hay dos cosas que deben suceder al entender eso. Una es que si yo no estoy viviendo o promoviendo la unidad o he estado en división, debo arrepentirme porque no fue el deseo de Jesús de que yo haga eso. Si yo he estado teniendo algo en contra de alguien aquí presente, no estoy teniendo comunión. Por eso hay algo tan importante en la cena del Señor. Cuando Pablo habla de la cena del Señor en 1 Corintios, capítulo 10, creo que es el 10. Él está hablando de unidad y está diciendo, aquel que tome de la copa del pan, coma del pan y del vino indignamente,
no se refiere a pecado, se refiere a división. Y lo único que te hace tomar la cena del Señor indignamente es cuando estás en división, cuando tienes algo en contra de tu hermano. ¿Qué Jesús dijo? Si sabes que alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda en el altar y ponte a cuentas con esa persona. Ahora, si tú hiciste tu parte y trataste de ponerte en cuentas y esa persona no recibió, estás libre de eso. Pero quiero que entiendas esto. ¿Cuántos cuando escuchan ese versículo, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ponte a cuentas? ¿Cuántos piensan que es dinero? ¿Ok? Yo por lo general pensaba que era dinero. ¿Ok? Porque esa es mi relación con la ofrenda. ¿Ok? Porque no vemos los sacrificios. Era un sacrificio. ¿Ok? Pero ¿te has puesto a pensar qué se representa ese sacrificio? ¿Para qué se hacían los sacrificios? Para purificación. Porque esa purificación te permitía adorar al Padre. ¿Entiendes eso ahora? Deja tu ofrenda. Es mejor que te pongas a cuenta con tu hermano para que puedas adorar al Padre. Porque tienes buena intención de adorar al Padre, pero lo que el Padre quiere es esa unidad. Y Jesús lo oró por nosotros. Pero ahora, ponte a pensar en esto. Jesús oró por unidad entre nosotros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si Él oró por eso, ¿crees que hay algo que se pueda levantar en contra para que eso suceda? Piensa bien eso. ¿Crees que algo se pueda levantar en contra cuando Jesús oró a favor de nuestra unidad? No hay nada que se pueda levantar en contra de la unidad de la iglesia. Jesús mismo lo dijo, las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. No hay nada que se pueda levantar en contra. Lo único que no está permitiendo la unidad entre nosotros es nuestra falta de amor al Padre. Nuestra falta de revelación del amor del Padre a nosotros. En otras palabras, lo único que impide la unidad eres tú. Al decidir no amar al Padre y obedecer al Padre. ¿Por qué? Digo no amar al Padre, porque primera de Juan 5:3 dice, y amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y no son difíciles de cumplir. ¿Cuántos quieren tener unidad? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a tu preferencia o tus cosas y decir, ¿sabes qué? Hey, no importa si eres tímido o extrovertido o lo que sea, yo quiero tener unidad. ¿Cuántos están dispuestos de hoy mismo salir de aquí y juntos vayamos a comer? Y si alguien no tiene suficiente para comer juntos, pues entre nosotros cubrimos esa necesidad. Estoy hablando en serio. ¿Sí me explico? Es poner, si hay una forma de poner en práctica este mensaje, es eso. Es ir juntos y tener una comida juntos con nuestros hijos y disfrutar de la comunión que el Padre nos permite tener unos con los otros. ¿Cuántos están dispuestos a abrir sus casas, invitar a otros
de aquí mismo, de nuestra iglesia, a comer y participar de las comidas juntos, porque se dedicaban a comer juntos. ¿Cuántos están dispuestos a abrir sus casas, invitar a otros de aquí de la iglesia para orar juntos? ¿Cuántos están dispuestos a dedicarse a las enseñanzas que tenemos, a hacer parte de eso? Y si en este momento todo lo que estoy diciendo, tú dices, esto está bien difícil, es simplemente un reflejo que no amas a Dios aún lo suficiente. No te lo podría decir de otra forma, pero yo no soy así. ¿Sí me explico? Es un reflejo de cómo amamos a Dios. Cuando cosas así nos incomodan, refleja nuestro amor a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Alguien tiene que morir y no va a ser Dios, va a ser nuestro ego. Y es algo que Dios quiere decir. ¿Sabes qué? Entrégame eso. Algo tiene que morir para que Cristo crezca en mí. Porque cuando dije cuánto queremos parecernos más a Cristo, vamos a levantarnos la mano. ¿Okay? Pero para que parecernos más a Cristo, no necesitamos unos a otros. Por eso alguien tiene que morir nosotros para parecernos más a Él. ¿Sí me explicó? Algo tiene que morir en nosotros para que Cristo crezca en mí, en ustedes, en nosotros, y podamos vivir en esa unidad que Él oró por nosotros. Cuando yo veo que Él oró por nosotros, quiere decir que cualquier cosa, escucha, iglesia, cualquier cosa que nos propongamos para que haya unidad, Él lo va a bendecir. No, por eso no hay nada que pueda detener la unidad en la iglesia. Porque si nos proponemos a amarnos unos a otros y vivir en tal unidad, no hay nada que se oponga a eso. Porque no va a prevalecer lo que se ponga a nosotros. Esa es la iglesia de Cristo. Puedes ponerte en pie y puedes buscar la mano de tu hermano en Cristo y agarrarnos, nos unimos, vamos a orar juntos. Únanse todos se unen. Quiero que hagas esto. Quiero que empieces a orar con la persona que está a tu derecha ahora mismo. Empieza a orar. Y pídele esto. Pídele, Dios, danos ese entendimiento. Revélate a nosotros. Revela la unidad. Empieza a bendecir a esa persona. Padre, venimos aquí, Señor, que somos uno en ti. Y tú nos has hecho uno a través de tu sangre, de tu cuerpo. Revélate, Espíritu Santo, a nosotros. Revélate a nosotros, Espíritu Santo. Enséñanos a amarnos unos a otros como tú nos amas. Ahora continúa orando por esa persona que tienes a la derecha y dile, Espíritu Santo, enséñame a amar a esta persona. Y si no te sabes el nombre de esa persona, pregúntale. Jesús, enséñanos a amar. Ahora haz lo mismo por la persona que tienes a tu izquierda. Y Jesús, enséñame a amar. Y si no te sabes el nombre de esa persona, pregúntaselo.
Empieza a bendecir a esa persona. Ahora puedes orar todos juntos. Pueden empezar a pedirle, Espíritu Santo, revélate a nosotros. Revela la unidad. Danos una visión de la unidad que tú quieres que tengamos. Revélate a nosotros, Espíritu Santo.